su moderación en los paneles. Invitamos al panel número 6, organismos reguladores del gobierno federal. Invitamos a los panelistas: Andrés Pérez Frías, abogado general de la Secretaría de Economía; David Arellano Cuán, jefe de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación; Miguel Augusto Castañeda Fernández, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública; Guillermo Lecona Morales, subprocurador fiscal federal de Legislación y Consulta de la Procuraduría Fiscal de la Federación; y Ricardo Esquivel Ballesteros, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía. Como moderadores en el panel de organismos reguladores del gobierno federal tendremos a Juan de Dios Barba por parte de la Coparmex, y por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, José Manuel Pliego, coordinador de Asuntos Jurídicos de la COFEMER. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar este panel que es sumamente interesante. Vamos a moderar de manera conjunta Juan de Dios Barba de la Coparmex y un servidor. Pues lo primero que nos gustaría hacer es saludar a nuestros invitados. Tenemos muy distinguidos abogados de la Administración Pública Federal. Es un panel de muy alto nivel y bueno, vamos a dividirnos, vamos a moderar de manera conjunta. Entonces, podemos empezar platicándoles de la semblanza del maestro Andrés Alejandro Pérez Frías, quien es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y es maestro en Derecho Público por la Escuela de Graduados de Administración Pública y Política Pública del ITESM. Además, ha cursado diversos estudios de actualización en la John F. Kennedy School of Government de Harvard University y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. En el año 1988 inició su carrera como abogado litigante corporativo, actividad que desarrolló en el sector privado hasta 2009 en diferentes firmas de abogados. En el ámbito público se ha desempeñado como secretario técnico de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, de la 61 legislatura y fue asesor jurídico de Ildefonso Guajardo Villarreal, actual secretario de Economía. A partir de diciembre de 2012, el secretario de Economía lo designó como abogado general, titular de la Unidad de Transparencia, presidente del Comité de Transparencia y secretario en diversos órganos de gobierno de entidades sectorizadas de la Secretaría de Economía. Durante su actividad profesional ha participado en el diseño de políticas públicas que se han traducido en diversos procesos legislativos. Ejemplo de ellos son la Ley Federal de Competencia Económica de 2011, la nueva Ley Federal de Competencia Económica de 2014, miscelánea mercantil, reflejada en la Ley General de Sociedades Mercantiles, Código de Comercio, Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, modificaciones al Código de Comercio en materia de juicios orales mercantiles, Ley de Asociaciones Público-Privadas, reforma en materia de acciones colectivas y la introducción de la Ley General de Sociedades Mercantiles
de las Sociedades Simplificadas por Acciones, las SAS. Y ha sido panelista en diversos foros, tiene una actividad muy intensa, muy interesante tenerlo con nosotros. Juan de Dios. Pues muy bien, muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos. La verdad es que desde el punto de vista de la Confederación Patronal de la República Mexicana, el tenerlos aquí es una gran oportunidad porque a ustedes como responsables del área jurídica les toca atender a veces las inconformidades o las peticiones del sector privado. Y hay que decirlo con todas sus letras, ¿sabes? Todavía no tenemos la cultura suficiente en México para tener el estudio previo de las disposiciones que van a entrar en vigor. Entonces muchas veces la empresa se entera de las disposiciones cuando están publicadas en el diario oficial, y es cuando vienen entonces las quejas, los cambios, las modificaciones o los proyectos que haya que corregir en su caso. Bueno, me toca dar la semblanza de David Arellano Cuán, jefe de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho de Comercio Internacional por la Universidad de Ottawa y maestro en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad de Tulane. Además, ha realizado estudios de innovación gubernamental en la Universidad de Harvard, de Derecho a Instituciones de la Unión Europea en la Universidad Libre de Bruselas, de Derecho Internacional Público en la Academia de Derecho Internacional de La Haya y cuenta con un certificado de programa de liderazgo CIDE Yale. Cuenta con alrededor de 15 años de experiencia en la Administración Pública Federal, en la que ha servido en distintas instituciones. Actualmente es titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, cargo que desempeña desde febrero de 2012. Ha sido coordinador de asesores del oficial mayor de la Procuraduría General de la República, director general adjunto de Análisis Jurídico en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coordinador de asesores de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas en el Instituto Federal Electoral y director y asesor jurídico del Contralor Interno en la Secretaría de la Función Pública. Es representante de la Secretaría de Gobernación en foros sobre cabildeo, gobernanza, innovación gubernamental, integridad y justicia, convocados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en París. También ha impartido diversas conferencias sobre temas jurídicos, entre las que destacan las ponencias sobre políticas públicas en materia de justicia. Ha sido profesor de Derecho en la UNAM y en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente imparte la asignatura de Gobierno y Políticas Públicas en la Maestría de Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho. Bienvenido, David. Gracias. Gracias, Juan de Dios. A continuación vamos a presentar a otro de nuestros distinguidos panelistas. Él es Miguel Augusto Castañeda Fernández, es jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Comenzó su carrera como abogado litigante en la firma KPMG, así como en otras firmas muy distinguidas. Del 2012 al 2015 se desempeñó como director general de amparos contra actos administrativos de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Y en octubre de 2015, el secretario de Educación Pública, el maestro Aurelio Nuño Mayer, lo designó como jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública. Bienvenido también, Miguel Augusto. Toca ahora el turno de presentar a Rubén Guillermo Lecona Morales, subprocurador fiscal federal de Legislación y Consulta de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Es licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas Puebla y maestro en Derecho por la Universidad de Georgetown. Durante su trayectoria de más de 20 años en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha participado directamente en el diseño e implementación de reformas constitucionales y legales en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria, disciplina financiera en entidades federativas y municipios, coordinación fiscal, contabilidad gubernamental, tesorería de la Federación, Fondo Mexicano de Petróleo y empresas productivas del Estado, asociaciones público-privadas, zonas económicas especiales, así como fiscalización y combate a la corrupción. Asimismo, en los procesos de elaboración y aprobación de los presupuestos de egresos de la Federación de 1998 a 2018. Desde enero de 2012 se desempeña como subprocurador fiscal federal de Legislación y Consulta de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Rubén, bienvenido. Y finalmente, quisiéramos presentar a otro de los distinguidos panelistas. Él es Ricardo Esquivel Ballesteros.
Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO Guadalajara. Estudió la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Iberoamericana en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Asimismo, él es maestro en Argumentación Jurídica por las universidades de Alicante y Palermo. Se desempeñó como profesor de asignatura de las materias Introducción al Estudio del Derecho, Filosofía del Derecho, Derecho Constitucional y Derecho de los Negocios en el ITESO. En su carrera profesional ha sido abogado postulante, fue director de Investigación Jurídica y Legislativa y posteriormente director jurídico del Congreso del Estado de Jalisco. Fue director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Planeación del Estado de Jalisco, director jurídico de Caminos y Puentes Federales en Capufe. Se desempeñó como gerente jurídico de Asuntos Consultivos en la Oficina del Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad. En el proceso de transformación y reestructuración de la Comisión Federal de Electricidad, él fue responsable del Frente de Creación de Empresas y Gobierno Corporativo y fungió como coordinador jurídico del proceso integral de la transformación de la empresa productiva del Estado. Asimismo, fue responsable de la operación en los procesos de organización de las sesiones del Consejo de Administración de la CFE y sus comités. A partir del 16 de junio de 2016 es el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía. Bienvenido también. Cedo la palabra a Juan de Dios para que conduzca el panel. Pues muchísimas gracias, ya estás con el micrófono en la mano y la gente ya está también muy interesada en escucharte, por favor, adelante. Sí, hay la opción de utilizar el podio y el micrófono desde aquí, como gusten ustedes. Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenos días, estamos en la mitad del día. Bueno, primero que nada quiero empezar por agradecer a Mario Emilio Gutiérrez, al director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, por esta invitación. Es la tercera vez que me invitas a participar en esta conferencia y siempre es muy enriquecedor escuchar las posiciones que tienen ustedes, las preocupaciones que tienen la gente que está en los estados pegados al tema de mejora regulatoria. Y siempre presumo que Mario Emilio y yo hemos tenido ya una historia de cerca de 10 años donde hemos estado en diferentes batallas, en diferentes frentes, y lo cual ha sido muy enriquecedor para mí. Estuvimos en el EGAP, estuvimos en la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados viendo el tema de competencia económica, en la etapa de implementación de los juicios orales mercantiles que a nosotros nos tocó impulsar muy fuerte. A Mario Emilio agarró el liderazgo para hacer una evaluación muy importante a través del Banco Mundial y generar un diagnóstico sobre las mejores prácticas y cómo se están implementando a nivel nacional. Recientemente con el tema de la Ley General de Mejora Regulatoria. Pues muchas gracias, Mario Emilio, por esta oportunidad. Y también no puedo dejar pasar el momento de hacer un reconocimiento a mis compañeros panelistas que tienen una trayectoria muy larga en el sector público. Realmente, pues yo soy el nuevo y todos los días me la paso aprendiendo de ustedes, que son los que han estado aquí ya durante muchos años y que pues bueno, muy seguido nos dan lecciones, sobre todo Memo, ahí se pone más duro. Gracias, José Manuel, gracias, Juan de Dios, con su permiso. Quise poner algo que tenía que ver con el proceso de gobernanza y mejora regulatoria, porque como conclusión, sabiendo que están aquí las personas de los estados que están encargadas del tema de mejora regulatoria, y quisiera poner en relieve qué es lo que ha pasado a nivel federal en los últimos 33 años, y para ello quisiera ubicar un poco dónde está la Secretaría de Economía, que es mi área de competencia. Si ustedes entran a la página de internet del gov.mx y entran a la parte de la Secretaría de Economía, van a ver que el objetivo o la misión de la Secretaría de Economía es elevar la competitividad y la productividad mediante políticas de fomento industrial, comercial y de servicios en un marco de competencia económica, mejora regulatoria y diversificación del comercio exterior. Yo siempre lo resumo diciendo que no es otra cosa más que tratar de bajar el costo país para fomentar la inversión y expandir el comercio. A ver, vamos a apretarle aquí. Y aquí me gusta estas láminas, no dejo de presentarlas cada vez que tengo oportunidad porque
son muy expresivas sobre el periodo de gobernanza que ha vivido México en los últimos 33 años. Como ustedes pueden ver, digo, no sé si se alcanza a ver aquí, yo traigo mi guía. En 1986 nos integramos al GATT, en 1982 empezó la primera fase de privatizaciones, la segunda fase de privatizaciones fue de 1989 a 1995, en el periodo de 1991 a 1995, que fue el periodo previo a que suscribiéramos el Tratado de Libre Comercio, entramos a generar las principales leyes regulatorias y económicas como comercio exterior, inversión extranjera directa, transporte, servicios, telecomunicaciones, procedimiento administrativo, consumidores, correduría, normalización, propiedad industrial. En 1993 creamos como organismo descentralizado, sectorizado, la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En ese mismo año creamos a la COFECO como órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía encargada de combatir las prácticas monopólicas. En el 94 nos adherimos o suscribimos el Tratado de Libre Comercio. Nos adherimos en ese mismo año a la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico. En 1995 nos adherimos a la Organización Mundial del Comercio, creamos la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la COFETEL, le dimos autonomía al Banco de México. Y de 1994 a la fecha, aunque tenemos ahí un periodo de más o menos del 2000 al 2012 en el que no hubo reformas trascendentales, sí estuvimos celebrando tratados de libre comercio con el mundo, acuerdos de protección recíproca de inversiones, inclusive acuerdos de cooperación económica. En el 2012 empieza una nueva etapa reformadora del país que lo transforma, donde tenemos modificaciones a la reforma educativa, a la reforma energética, a las leyes de competencia y telecomunicaciones. Recientemente tenemos las reformas constitucionales derivadas de justicia cotidiana que tienen que ver con métodos alternativos de resolución de controversias, con mejora regulatoria. Tenemos las reformas laborales, las financieras, todo el sistema que está integrado al sistema energético. Y en fin, ha sido un periodo que el gobierno federal o desde el gobierno federal metidos en esta temática de la mejora regulatoria, que hemos hecho un proceso muy importante de transformación del Estado mexicano en materia económica. Esto es muy importante y esta es otra gráfica que siempre me permito presentar, y aunque hoy no estoy hablando estrictamente de temas de sistemas de justicia, la verdad es que esto pone en relieve unos temas importantes. En esta gráfica podemos ver del lado derecho, bueno, del lado izquierdo de ustedes, los países, perdón, esta gráfica me la encontré en internet y lo que hace es cruzar el Doing Business con el World Justice Program, un índice que mide la parte de la fuerza legal de los sistemas jurídicos, el enforcement de los contratos, la calidad de la justicia, la cantidad de jueces por personas. Entonces, como ustedes podrán ver, del lado izquierdo están los países que son más amistosos a los negocios, del lado derecho los que son menos amistosos, abajo están los que tienen sistemas legales débiles y arriba están los que tienen sistemas legales fuertes. Podrán ver que en la esquina superior izquierda está Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Bélgica, Reino Unido, y en la parte inferior derecha tenemos a países como Zimbabue, Venezuela, que son los países que son menos amistosos y que además tienen sistemas jurídicos débiles. Esta gráfica pone de relieve la relación directa que existe entre sistemas económicos fuertes y sistemas legales fuertes. Y esto pone de relieve el tema de la gobernanza y de la parte en mejora regulatoria. México lo podemos encontrar más o menos a la mitad de los países que son amistosos a los negocios y también un poquito abajo de la mitad de los países que tienen sistemas legales fuertes. No obstante, todas las reformas que hemos estado viendo que se han estado realizando en los últimos años. Y esto es importante también porque en un contexto de mejora regulatoria, donde tenemos que hacer MIRS y donde tenemos que cumplir una serie de regulaciones, nos encontramos que, dado que muchas de estas reformas
que se han hecho en los últimos 30 años en materia regulatoria le dan facultades a la Secretaría de Economía para participar de una u otra manera en la regulación, que la Secretaría de Economía junto con la Secretaría de Hacienda es normalmente las secretarías que más regulación expiden. Déjenme… Y como parte de la regulación en materia económica que expide la Secretaría de Economía, pues tenemos la parte de política arancelaria, la TIGE, que si bien estos son decretos, son elaborados en la Secretaría de Economía, la política de programas de fomento, el PROSEC, el IMEX, el DROBAC, que los hacemos junto con la Secretaría de Hacienda. En la parte de acuerdos, en la parte de política comercial tenemos los cupos, los permisos previos, las reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior, los acuerdos que dan a conocer las decisiones de las comisiones administradoras de tratados de libre comercio, los acuerdos que dan a conocer las tasas aplicables para TLCs con los países que tenemos celebrados tratados de libre comercio, los acuerdos que dan a conocer protocolos adicionales del ACE 55 entre Mercosur y México, expedimos las normas que tienen que pasar, las normas oficiales mexicanas que tienen que pasar por MIR, las NMX, las normas mexicanas no tienen MIR, que es algo que seguramente deberíamos de revisar, pero además tenemos reglas de operación del Fondo Nacional del Emprendedor, del PROSOF, del PRONAFIN, del Programa para la Productividad y Competitividad Industrial, etcétera. Seguramente ahorita platicaba con David, y David va a venir a platicar un poco sobre la calidad de cómo hacemos que estas normas realmente tengan calidad, porque en un periodo de gobernanza como el que estamos ahorita inmiscuidos, que es una dinámica de transformación permanente del Estado mexicano, en donde esa misma dinámica te empuja a tener regulaciones de todo tipo de naturaleza, sobre todo comercial, a fin de reducir el costo país, no tener bien estructurado una política de mejora regulatoria podría ser desastroso. Pero además de esto, estamos metidos en la otra parte de la regulación, que es la parte legislativa. Por un lado, la Secretaría de Economía estamos permanentemente verificando que la legislación o las iniciativas que están en el Congreso de la Unión no generen barreras de entrada, no generen cotos monopólicos, que lo único que hagan es distribuir de manera eficiente el ingreso. Nosotros nos preocupamos de eso, la Secretaría de Hacienda se preocupa de que no generen impacto presupuestal ni presiones presupuestales. Y por el otro lado, seguimos promoviendo esta parte de gobernanza que es en la parte de los juicios orales mercantiles. Es una política pública yo le llamo mejora regulatoria jurisdiccional, porque después de pasar de juicios que teníamos 3 años, que nos llevamos 3 o 4 años en tener sentencias definitivas firmes, ahora tenemos sentencias de primera instancia, las podemos tener en un solo día, en una sola audiencia. Tenemos en la parte de mejora del ambiente de negocios las sociedades anónimas simplificadas, que no es otra cosa que una política que permite atraer informales a la formalidad. Tenemos recientemente la reforma constitucional en métodos alternativos de resolución de controversias, y lo que yo me atrevo a decir que es más importante y una de las reformas más importantes de esta administración fue la reforma constitucional en mejora regulatoria, y próximamente, si la Secretaría de Hacienda nos entrega pronto el dictamen presupuestario, la Ley General de Mejora Regulatoria. Ahora, aquí quería llegar a este punto porque el objetivo de esta Ley General de Mejora Regulatoria, tal como lo dice el texto constitucional, es subir a los estados y los municipios a un tema de mejora regulatoria en el que el gobierno federal ha estado metido en los últimos 25 años. Mucho se espera de que una ley de este tipo pueda generar en los estados donde ustedes tienen una participación muy importante, un proceso de gobernanza nuevo que permita simplificar los trámites, bajar el costo país en los niveles subnacionales y que permita ser más competitivos al país. Pero más importante va a ser que, y como se ha visto actualmente, es que en la medida en que sus estados se empiezan a integrar más a una política de mejora regulatoria más avanzada, empiezan a hacer o empiezan a competir con otros estados para la atracción de inversiones. Yo con esto terminaría dejándoles
el mensaje de que en los próximos días, una vez que termine, que sea aprobada esta nueva Ley General de Mejora Regulatoria, pues vamos a necesitar todo el apoyo de ustedes, porque ustedes van a ser ahora sí los actores importantes en la implementación de esta nueva política en sus estados. Ustedes se van a volver la directriz de la visión hacia dónde debemos de llevar esta política, y va a ser la parte fundamental entre ser un país más competitivo o quedarnos o ir hacia atrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Al final de las presentaciones haremos algunas breves conclusiones y si hay oportunidad, pues un espacio para preguntas y respuestas. A continuación, David Arellano, jefe de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación. Adelante, David. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Quisiera comenzar por agradecerle a Mario Emilio la oportunidad de estar aquí, darnos una razón, más no excusa, de estar aquí en el Caribe mexicano para tratar de estar cerca de la gastronomía, de la arqueología, del arte y de la mejora regulatoria en este foro tan agradable. Saludo con mucho gusto al subprocurador fiscal federal de Legislación y Consulta, a Guillermo Rubén Lecona Morales, con quien creo que después de casi 20 años de compartir experiencias en el gobierno federal, por primera vez tengo el gusto de compartir un panel. Además me distingue con su amistad y le tengo la mayor admiración, porque además fue mi jefe. A Andrés, el abogado general de la Secretaría de Economía, a Miguel, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Educación, a Ricardo Esquivel, el abogado de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía, y a nuestros moderadores, Juan de Dios Barba y José Manuel Pliego. Muchas gracias. Pues miren, estuve pensando un poco, no sé si lo logré, en generar un momento de reflexión respecto de la calidad de las normas con un punto de vista desde la Secretaría de Gobernación más holístico, no necesariamente vinculado únicamente al entorno de negocios, que es en el que nos ubicamos el día de hoy. Y dividí esta presentación en 3 segmentos, quizás también un poco reiterativa para todos ustedes que conocen bien, pero la primera parte es un recuento muy rápido de qué pasaba con la mejora regulatoria antes del 2000, después del 2000 al 2017, y luego hablar de algunos retos. Miren, yo también quisiera empezar con una reflexión importante. Yo creo que para mucha gente, para quienes hacen negocios y para quienes vivimos la cotidianidad, pensar en la ley de pronto es pensar en un obstáculo, es pensar en algo que hace complejas las operaciones de negocio, pero no debemos de perder de vista que la ley es el instrumento central a través del cual el Estado pone orden, hace un balance de derechos entre las personas, entre el gobierno y las personas, entre las empresas. Es indispensable que pensemos en la ley como un instrumento básico y fundamental en el funcionamiento del Estado. Y como no podemos vivir sin leyes, la pregunta central es cómo hacemos para que las leyes sean un componente vital en el funcionamiento del Estado y que nos ayude a lograr el desarrollo que estamos buscando. Y es una reflexión válida que hoy se da en todos los entornos, en los Objetivos 2030 de Naciones Unidas, en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en el sentido de que uno de los componentes más importantes para lograr el desarrollo y, por ejemplo, abatir la brecha que hay entre los más ricos y los más pobres está en la justicia. Y cuando hablamos de justicia tenemos que hablar necesariamente de las leyes. Y es un poco bajo ese contexto que yo traté de prepararles algo que los va a dejar con más preguntas que respuestas, pero creo que es un punto de partida para lo que viene. Bien, esto ya está. Miren, empecé con una cita de Winston Churchill, que dice: 10,000 regulaciones destruyen el respeto por la ley. Y más adelante les voy a mencionar por qué. Porque el tema es que el reto más grande que tenemos es tener leyes muy sencillas en su texto y también muy sencillas en su aplicación.
y leyes que le permitan a todos los que estamos sujetos a ellas funcionar en el margen de la norma sin grandes complicaciones. Y eso es muy, muy sofisticado. La OCDE, como les mencionaba antes, ha mencionado que la regulación es una de las herramientas del Estado para influir en la vida de las personas, ya se los mencionaba hace un momento, y es por eso que tenemos el enorme reto de tener regulación de buena calidad y favorecer el crecimiento económico y la productividad a través de esas normas bien hechas. Este es un trabajo que nos ocupa y nos ha venido ocupando en el marco de negocios desde 1980 al 2000 como Estado. A principios de los 80 no había una política de mejora regulatoria. Yo creo que había mucho más trámites que no se necesitaban que hoy, vamos a decirlo como es. Yo creo que todavía tenemos un reto para desregular y llegar al punto óptimo en relación a negocios y muchas otras cosas. Pero en 1989 se creó por primera vez la Unidad de Desregulación Económica de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y comenzó esta actividad de analizar las normas con el propósito de generar un mejor ambiente de negocios y poco a poco tomando esta nueva visión de generar los menores costos posibles para los ciudadanos. Entonces, en 2000 se introdujo la primera reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para crear la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. A la fecha, para darnos una idea, hicimos un recuento, hay cerca de 20,000 anteproyectos de ordenamientos federales que han pasado por el proceso de mejora regulatoria. Imagínense ustedes ese volumen. Hicimos esta pequeña grafiquita que ilustra rápidamente de 2000 a 2006 el flujo de normas, 6,320, de 2000 a 2012, 7,000 y 6,000 en lo que va a esta administración. Esto tiene que ver con la cita del principio. Bien, no lo dejen pasar. 6,000 normas es un mundo. 6,000 normas es demasiado. No hay manera de no decirlo y lo tenemos que internalizar. Pensemos un poco en los ciudadanos, en la gente, en las empresas. ¿Qué hacen con este mundo de normas que está ahí que a veces no se entiende? Es complejo entender la vida cotidiana con este universo normativo tan grande. En 2016 se entendió todavía mejor que estos criterios de mejora regulatoria son muy útiles, pero que además siguen siendo disímbolos entre los distintos órdenes de gobierno y que existe una enorme necesidad de que trabajemos juntos para tener normas de calidad. Y es por eso que el presidente Peña Nieto presentó una iniciativa de reforma constitucional para que se elaborara una ley general en la materia de la que ya habló Alejandro ahora, y estamos justo en ese momento en el que habrá de haber una ley general que homologue los criterios respecto al análisis de las normas. Les comento rápido que la Secretaría de Gobernación y la COFEMER hemos estado muy cerca. Uno de los temas más importantes y, por ejemplo, sensibles tuvo que ver con la Ley General de Víctimas. Hicimos un ejercicio importante. A mí me parece que tratar de poner al ciudadano siempre como centro de las políticas públicas y de la norma es vital. Y ahora que lo dije, voy a hacer una pausa, que no lo traía justo en la presentación, pero que creo que también es necesario recordar. Tenemos un sistema en el que nuestro diseño como país de políticas públicas se discute en la norma. Es decir, cuando hablamos de grandes transformaciones nacionales, hablamos de inmediato de grandes reformas legales. Hemos estado escuchando la importancia de las reformas estructurales que ha habido en esta administración, que son esenciales, trascendentalísimas, pero si nos ponemos a pensar un poco, escuchamos muy poco del ejercicio anterior del diseño de la política pública que debe consignarse en la ley. Entonces, si estamos discutiendo políticas públicas en el marco del diseño de una norma, resulta 2 veces importante que la norma sea de muy buena calidad. Y cuando digo una norma de muy buena calidad, me refiero a una norma que genera pocos costos para el ciudadano, pero que al mismo tiempo habilita al gobierno para hacer su trabajo. Y cuando me refiero a habilitar al gobierno para hacer su trabajo, me refiero a una norma que empodera a los servidores públicos para atender una necesidad extremadamente dinámica del sector privado, del sector social y de los ciudadanos en general, e irnos ajustando en el marco de la norma. Les detallo sobre eso un poquito más adelante.
Entre 2013 y 2017, la Secretaría de Gobernación solicitó a la COFEMER la publicación de 261 anteproyectos de normas. Yo creo que ahí podemos darnos cuenta de algo bien importante. El rubro de acuerdos, que es de 125, es un rubro de normas que yo les digo de tercero o cuarto grado, que a mí me parece que son estas normas que hacen todavía más complejo el funcionamiento. Tienes la Constitución, tienes la ley federal, luego tienes un reglamento, y luego de los reglamentos derivan los acuerdos y los lineamientos y una serie de normas que justamente hacen crecer este universo de forma tal que a veces es inentendible para quienes tenemos que sujetarnos a él. ¿Cuáles entonces son los retos que tenemos? Los retos que tenemos es relativamente sencillo de decir, muy difícil de lograr. Hay una demanda ciudadana fuerte, hay una proliferación en el uso de la tecnología muy importante, estamos viviendo una etapa en nuestras vidas de grandes innovaciones en todos los sentidos, en materia de educación, en materia de salud, en materia de desarrollo social, y esta demanda tiene que atenderla el gobierno. El trabajo central del gobierno es servirle al sector privado, a los ciudadanos en general. Esta especialización tiene que atenderse de alguna forma. ¿Y qué necesitamos entonces? Una facultad muy clara como servidores públicos para actuar adecuada y velozmente, y además la posibilidad de innovar. Les decía, se dice fácil, es bien complejo. Les explico rápido. En nuestro sistema jurídico funcionamos en materia administrativa bajo el principio de legalidad. Un servidor público no puede hacer nada para lo que no esté facultado por una norma. Eso quiere decir que tenemos una tercera razón para que nuestras normas sean extremadamente claras. Porque ocurre una cuestión, que cuando el servidor público tiene la obligación de hacer algo, lo primero que tiene que hacer es ir a buscar en una norma si lo puede hacer o no. Y resulta que las normas no son siempre claras. Y cuando la norma no es clara sobre si lo puedes hacer, el servidor público enfrenta un problema. Puede ser que decida no hacerlo por temor a ser sancionado y violentar el principio de legalidad, o puede ser que decida emitir una norma para sustentar sus actos, emitir un acuerdo, emitir un lineamiento, y entonces se genera esta proliferación normativa que tiene mucho que ver con la cita del principio, en el sentido de que entre más normas tenemos, más difícil es respetar la ley. Y les traigo un ejemplo claro. Miren, en todo lo que pasó alrededor del sismo, hubo muchos monumentos y edificios históricos y con un valor muy importante en nuestra historia que se dañaron. ¿Ustedes creen que hay una norma que faculta a un servidor público para decidir demoler ese edificio cuando pone en peligro a quienes están alrededor? Yo creo que no. Y si hay familias viviendo alrededor de este edificio arqueológico dañado, ¿qué tiene que poner en la balanza el servidor público de forma más trascendental? ¿La vida de las personas o el principio de legalidad? Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde este marco de acción de los servidores públicos es tan, déjenme utilizar el adjetivo, astringente, que no permite que el servidor público se mueva con facilidad para atender las demandas ciudadanas? Esta es una gráfica, me la brinco, tiene que ver más con la expansión normativa, pero justo platicando en un salón de clases respecto a esta problemática, un alumno me comentó un caso que les quise traer hoy. Miren, el otro tema es la innovación. Todos los ciudadanos demandan un gobierno más efectivo, un gobierno que haga las cosas mejor, que haga las cosas más rápido. Tienen razón, tenemos una obligación muy grande. Y dentro de esa obligación tenemos que innovar. ¿Qué significa innovar? Hacer las cosas de una manera nueva que signifique mejores resultados y menores costos. Y en este marco de innovación ocurre este ejemplo que es bien fácil de entender. El papá de mi alumno trabajaba en una clínica decidiendo el equipamiento que tenían que comprar para ejercer las funciones de la clínica. Entre las funciones que realizaban, detectaron que había muchas mujeres que iban a consulta para prevenir o atender el cáncer de mama. Y no tenían en ese momento un equipamiento o un equipo tecnológico lo suficientemente bueno para que les ayudara a la detección temprana. Decidieron en un comité comprar mastógrafos para cumplir con su función.
Todo esto suena perfectamente lógico, en beneficio del ciudadano y me parece hasta aquí incuestionable. Bueno, la consecuencia fue en su momento que sancionaron a todos los que votaron a favor de comprar los mastógrafos porque los mastógrafos no estaban en la norma que incluía el equipamiento que se puede comprar en la clínica. Entonces, sí existe este tema donde la norma se convierte más en un obstáculo que en una solución. Y eso genera una reflexión bien compleja, porque cuando empezamos a hablar de esto, de que el servidor público tenga mayor margen de maniobra, necesariamente se abre el debate de la discrecionalidad. ¿Queremos servidores públicos que tengan mayor discrecionalidad, sí o no? ¿Y qué significa eso? Porque no queremos actos de arbitrariedad, pero tampoco queremos la parálisis del funcionamiento del servicio público por la norma. Entonces, es ahí donde yo creo que caben las preguntas. La primera es, ¿vale la pena no solo analizar los costos que tiene la norma para los ciudadanos, sino también qué tan efectiva y qué tan buena es la norma para habilitar al gobierno en el ejercicio de sus funciones? Yo creo que sí. ¿Cómo lograr eso y qué es lo que tenemos que hacer? Me parece difícil de decidir. Entonces, les tengo como diapositiva final una serie de preguntas. ¿Cómo puede la mejora regulatoria ayudar a tener un gobierno más eficaz en general, no solo en el entorno de negocios? ¿Cómo logramos que los servidores públicos tengan discrecionalidad para resolver problemas, pero que ello no se traduzca en actos arbitrarios? Miren, les voy a hacer un recuento rápido. El principio de legalidad, que originalmente operaba en materia penal, surge históricamente para ponerle un alto a la voluntad del hombre y que lo que se hace en una sociedad para poner orden es que la ley manda, no la voluntad del hombre. Es perfectamente entendible. Nada más que a diferencia del pasado, hoy tenemos un nuevo sistema de pesos y contrapesos que a lo mejor nos permite redimensionar ese principio. Tenemos las Contralorías Internas, la Auditoría Superior de la Federación, el régimen de transparencia, libertad de expresión. Tenemos al círculo crítico y de periodistas muy cercano de lo que está pasando en el país. Necesitamos estos candados tan cerrados, queremos darle más margen de maniobra al gobierno y dentro de este margen de maniobra al gobierno, ¿queremos que el gobierno innove? Yo creo que sí, les tengo una novedad. La innovación es un ejercicio que necesariamente funciona a prueba y error. Cuando haces algo nuevo y lo pones en marcha es muy probable que te equivoques. El régimen legal de servidores públicos exige la perfección en el funcionamiento del servicio público. Si te equivocas, es muy probable que te sancionen. ¿Dónde están los incentivos para los economistas? ¿Dónde están los incentivos para innovar? ¿Cómo le hacemos para que nuestros marcos jurídicos permitan que haya nuevos mecanismos para que el gobierno haga las cosas? Me parece una pregunta necesaria y vital para lograr un gobierno más eficaz. Y en este marco del análisis de la mejora regulatoria, la última pregunta tiene que ver con si queremos mejorar la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que es ahí donde se regula pues, el principio de legalidad y en principio la relación que tenemos hoy con la mejora regulatoria. Los quiero dejar con esas reflexiones y agradecer de nueva cuenta a Mario Emilio y a la COFEMER por su hospitalidad y la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Interesantes tus reflexiones. Toca ahora el turno a Miguel Augusto Castañeda, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública. Miguel Augusto, el foro es tuyo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, Juan de Dios. Por favor. Pues antes que nada, agradecer, Mario Emilio, la invitación a participar en esta 39ª Conferencia de Mejora Regulatoria. Es un honor poder estar aquí compartiendo este foro con tan distinguidos colegas de otras secretarías. Mi exposición la voy a centrar desde un punto de vista más ejemplificativo, los casos que hemos hecho en la propia Secretaría de Educación Pública,
para este tema relativo a la mejora regulatoria. La Secretaría de Educación Pública es una dependencia del Ejecutivo Federal eminentemente normativa. La función principal de la Secretaría de Educación es garantizar las condiciones para brindar a todas las mexicanas y mexicanos que lo requieran el acceso a la educación de calidad en las modalidades y en el lugar que lo requieran y lo demanden. Para ello, una de las misiones principales de la Secretaría es precisamente poder brindar todo este marco normativo bajo el cual se va a operar la educación. La Secretaría de Educación Pública es la que emite la normatividad y quien opera, por regla general, la materia educativa, pues son las distintas entidades federativas. Excepcionalmente, para el caso de la Ciudad de México, sí es la propia Secretaría de Educación Pública la que brinda la educación de forma operativa, quien opera la educación, en lo que es el nivel de educación básica. Con este contexto, es importante también tomar en cuenta la Secretaría de Educación Pública es una educación integrada por 39 unidades administrativas, gigantesca en su integración. Tiene 8 también entes desconcentrados que también dependen directamente de la Unidad de Asuntos Jurídicos por cuanto hace a la supervisión de toda la normatividad que se emite, a la vinculación que tenemos con la COFEMER, con la propia Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efecto de los dictámenes presupuestarios y demás. En este contexto, uno de los ejes bajo los cuales el secretario Aurelio Nuño Mayer ha instrumentado la implementación de la reforma educativa es precisamente el de la simplificación administrativa. Podrán imaginar que una secretaría así de grande pues tiene infinidad de normas, tiene una cantidad normativa impresionante. Cada una de las unidades administrativas que les menciono tiene la capacidad de emitir normatividad para la operación de sus distintos programas y atribuciones legales y reglamentarias. Entonces, a lo que nos enfrentamos como reto en la propia Unidad de Asuntos Jurídicos es a poner un orden, una congruencia en toda esta normatividad. Tenemos normatividad repetitiva, alguna normatividad que es incongruente, que no es acorde a lo que una área señala con respecto a la otra. Entonces, el poner un orden, el poder simplificar esto, pues ha sido uno de los principales retos de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Y derivado de esto les voy a exponer tres casos concretos. Uno en el que tuvimos que pasar por un proceso que aquí fue un tema de exención de MIR, derivado de que pues todos los trámites se simplificaron, no representó mayor costo para los particulares que iban a verse beneficiados de este acuerdo secretarial que les voy a comentar. Por el contrario, fue un tema de simplificación. Les voy a comentar en segundo lugar un acuerdo secretarial en el que todavía estamos en el proceso de obtención del dictamen de MIR por parte de la COFEMER. Y finalmente un tercer ejemplo que es el mayor trámite que se lleva en la Secretaría, el cual no estamos pasando por un proceso de obtención de MIR. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero, sin embargo, y siguiendo lo que comentaba ahorita David, a veces lo que nos enfrentamos con el principio de legalidad a tener que sujetarnos al marco normativo, a veces las propias barreras que nos dan, pero tenemos un resultado de que queremos ser más eficaces, acceder a principios de sistematizar los trámites y demás, pero dentro de las propias limitantes que tenemos en el marco normativo, ver de qué manera nos lo ideamos para lograr el resultado con lo que se tiene. Entonces, hablando en primer lugar de este acuerdo, el 286, es un acuerdo secretarial que la materia va encaminada a lo que es la revalidación y equivalencia de estudios y reconocimiento de saberes adquiridos. Este acuerdo tuvo o tiene colación ahorita por el momento que se vive, en el cual el motivo por el cual empezamos a buscar la manera de regular y simplificar toda esta normatividad fue a raíz precisamente de las políticas que anunció el presidente Trump en Estados Unidos relativo a dejar sin efectos un programa que se denomina DACA para los mexicanos que están viviendo en Estados Unidos y que están estudiando. Como consecuencia de dejar sin efectos este programa, pues una de las expectativas que teníamos de este lado en el gobierno mexicano era que íbamos a recibir a infinidad de mexicanos, de compatriotas que iban a llegar probablemente sin documentación y que se iban a enfrentar a trámites muy burocráticos, muy complejos para poder ingresar al sistema educativo nacional, para poder revalidar sus estudios. Muchos de ellos probablemente ya tenían una licenciatura y estaban pensando estudiar un posgrado. Los trámites que teníamos anteriormente a que se flexibilizara este acuerdo pues eran muy acartonados, muy rígidos, y ahorita les voy a comentar aquí entrando un poquito a detalle qué fue lo que se logró y en un proceso, como les decía hace un momento, vía exención de MIR por parte de la COFEMER. Podemos pasar, aquí lo tengo, perdón. Por ejemplo, aquí un tema importantísimo relacionado con esta flexibilización del acuerdo es el dar una prioridad a la educación. ¿En qué sentido?
cualquier, bueno, otro tema también se los comento antes como corolario a esto, no podíamos sacar un acuerdo secretarial exclusivamente para beneficiar a un grupo que sean nada más mexicanos que quisieran regresar a su país, a estudiar aquí. Tenía que ser un acuerdo que respetáramos los principios de generalidad para efecto de ser acordes con nuestra Constitución. Entonces, pensando en beneficiar originalmente nada más a este grupo, pues el acuerdo es aplicable para cualquier extranjero, ya no se diga nada más mexicano, cualquier extranjero que venga a territorio nacional, porque el derecho humano a la educación es para cualquier individuo, para cualquier persona física en territorio nacional. Entonces estamos obligados a proveer la educación. Entonces estas reglas que les voy a comentar aplican no solo para los estudiantes que se vieron favorecidos por perjudicados por la revocación de su programa DACA, sino para cualquier extranjero que llegue ahora a territorio nacional. En la prioridad de la educación es, la regla principal que se flexibiliza es, ya no se les pide ningún documento para poder entrar a ningún sistema educativo, hablándoles de lo que es desde primaria, secundaria y media superior, que son los niveles obligatorios a nivel constitucional. Anteriormente, si no se entregaban los documentos, era un impedimento para poder acceder al sistema educativo nacional. Hoy pueden acceder incluso sin documentos, privilegiando la buena fe y la confianza. Basta nada más con una declaración del nombre de esta persona para poder ingresar al sistema educativo nacional. Este es uno de los principales elementos de flexibilización. En materia de requisitos, por ejemplo, para revalidar, ¿qué pasaba con quienes traían su licenciatura ya estudiada en otro país? ¿Cómo podían revalidar esos estudios aquí en México? Eran procedimientos en los que se solicitaba que viniera traducido por perito oficial, que se entregara la postilla y una serie de documentos adicionales. En estos ya no se les va a pedir la postilla, la traducción sí se pide, pero es una traducción libre, la puede hacer el propio estudiante respecto de los documentos que presente. Entonces esto incide en todos aquellos que están regresando a México, que tienen estudios, y ya no pensemos en el caso de lo que estaba sucediendo o está sucediendo en Estados Unidos, sino cualquiera que tenga un estudio de maestría, de doctorado en cualquier país, pues con estos requisitos de flexibilización pues se van a ver también favorecidos por estos nuevos trámites. También hay más opciones y menos tiempo para poder hacer estos temas de revalidación. Anteriormente todo eso se tenía que hacer de manera centralizada por la autoridad educativa federal o las estatales, dependiendo del caso. Ahora también se otorga esta posibilidad a ciertas instituciones de educación superior, que si el estudiante viene y decide ingresar a su plantel, la propia institución tiene la facultad de revalidar los estudios con base en hacer un examen que lo decide de manera libre la institución en cuanto a ver el nivel que tiene para efecto de colocarse en la universidad, y con base en eso dice: yo te revalido hasta tal año, y puede continuar sin que pase por un procedimiento de revalidación formal por parte de las autoridades educativas federales. Es algo que ya lo deciden de manera directa las universidades. Y todo esto también, ¿qué privilegia? Privilegia la permanencia en el sistema educativo nacional. Anteriormente, con los trámites tan acartonados y poco flexibles, los estudiantes difícilmente podían migrar de una entidad a otra, o en este caso que estamos hablando, de un país a otro, para efecto de darle continuidad a sus estudios. Ahora esto pues lo que está privilegiando es lo que se le denomina el libre tránsito académico entre los estudiantes, tanto a nivel nacional como incluso a nivel internacional. En los temas de revalidación pasaba algo muy curioso. Anteriormente la regulación que aplicaba era cuando alguien hacía un estudio en el extranjero, para poder revalidarlo y que tuviera, esta revalidación es en principio todo lo que se estudia en territorio nacional, automáticamente por ser parte del sistema educativo nacional tiene validez inmediata en territorio nacional. Lo que se estudia en el extranjero es al revés, como son estudios acontecidos fuera del sistema educativo nacional, para que tengan valor en territorio nacional se requiere pasar por este procedimiento de revalidación. ¿Y que esta revalidación en qué consiste? Básicamente pues hacer una comparativa de lo que estudió en el extranjero y ver que haya un programa similar aquí en México para que se le pueda dar validez a los estudios en el extranjero. Anteriormente se le solicitaba un 75% de semejanza, sin distinguir carreras, todos igual, era la misma regla para todos, para que tuviera valor en los estudios que realizaban aquí en territorio, que se pretendieran continuar aquí en territorio nacional. ¿Y qué era lo que sucedía? Por ejemplo, pensemos en programas como CONACYT. CONACYT otorga becas a los becarios que se ubiquen en los supuestos de condiciones de becas, pero un requisito que siempre pone CONACYT es que si se va a estudiar en el extranjero, dice: yo otorgo la beca siempre que no haya un programa similar en México. Porque si hay un programa similar en México, no se otorga la beca. Un requisito es que sea novedoso el programa para que pueda becar y mandar a alguien a estudiar en el extranjero.
Iba el alumno, estudiaba su posgrado, su licenciatura, doctorado, lo que fuera en el extranjero. Cuando regresaba a México a pedir que se le revalidaran los estudios, tenía que pasar por este procedimiento que era absurdo, de que hubiera una comparativa del 75%. Es decir, bueno, ¿cómo se va a parecer un 75% si uno de los requisitos que tú me pusiste era que no se pareciera a ninguno de México? Entonces no daban esta comparativa y esos estudios podían ver cantidad de profesionistas que tenían su maestría, su doctorado, pero no lo podían ostentar en México porque no estaba revalidado por esta limitante que teníamos. Esto se flexibiliza. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se distingue, y ahora sí estamos haciendo una distinción por profesiones. Hay profesiones reguladas y profesiones no reguladas. Reguladas me refiero al tema de los abogados, contadores públicos, ciertas arquitecturas, ingenierías que están reguladas, en las cuales, me voy primero a las facilitas, las no reguladas, si viene de una universidad, de las que están en el ranking mundial, de las que estén en el ranking de las mejores universidades por parte de CONACYT, es automático. Haya estudiado en el lugar que haya sido en el extranjero, por estar en este ranking de mejores universidades del mundo, la revalidación es automática, ya no se mete a porcentaje de qué tanto se parece, automáticamente se le revalida y se le da valor en México. Si son de las carreras reguladas, pero también vienen de este ranking de las mejores universidades del mundo, también es en automático. En automático se le da valor. ¿Qué pasa cuando son de las reguladas, pero no de las mejores universidades del mundo? La revalidación que se les pide es nada más que se parezca a un 40% de algún programa que se tenga en la República Mexicana. También pues, en este proceso evidentemente también ya se están empleando nuevas tecnologías. No teníamos una base centralizada de todos los estudios, toda la trayectoria académica de los estudiantes en territorio nacional. Ya se tiene un sistema centralizado que se llama SIGED, el Sistema de Gestión Educativa, lo cual nos puede permitir darle el seguimiento a los estudios y a la trayectoria académica de cualquier persona. ¿Y esto en qué incide? Pues en que ya no sea necesario estar pidiendo toda la documentación de los antecedentes académicos previos. En términos generales, pues este fue el motivo de esta flexibilización del acuerdo 286, en el cual ya está en vigor, ya está, pasamos por como les comentaba, el tema de exención de MIR y se está aplicando. Entonces cualquier persona que ahorita quiera acceder al sistema educativo nacional, que quiera revalidar sus estudios hechos en el extranjero, pues ya se ve favorecido por estas nuevas disposiciones. Por cuanto hace a este acuerdo 279, en el cual hemos estado pues muy en coordinación tanto con la COFEMER como con las distintas instituciones de educación superior particulares, instituciones, cámaras de comercio, aquí con Juan de Dios también, que hemos estado muy vinculados. Esto ha sido un ejercicio, la verdad, muy interesante en la manera como nos hemos coordinado en el tema de mejora regulatoria. El acuerdo secretarial 279 que les voy a comentar, a quien va dirigido es a los particulares que decidan brindar ellos la educación superior, en el caso de universidades. Para poder tener el permiso del Estado de dar este tipo de educación se requiere obtener un REVOE, que es el reconocimiento de validez oficial, para que ellos como particulares se les habilite, se les autorice a poder prestar el servicio educativo de nivel superior. Aquí también lo que se analizó por parte de la Secretaría es que contenía una serie de disposiciones ya bastante arcaicas, muy retrógradas, en las que se trataba de manera igual prácticamente a todas las universidades. Tenía beneficios de simplificación mínimos, en los cuales básicamente era para efectos de una vez que ya tuvieran el REVOE, poder prácticamente ellos poder autenticar sus documentos con unos timbres que le daban por parte de la Secretaría y pues prácticamente eran el mayor beneficio que tenían. ¿Qué es lo que se decide hacer con este acuerdo? Aún no está en vigor, estamos en el proceso de obtención del dictamen por parte de COFEMER. Hemos estado en mucha coordinación con los particulares, están haciendo sus aportaciones y va a salir una regulación, como la estoy comentando ahorita, es como esperemos que salga ya próximamente, en la cual sí se ven muchos beneficios, muchas mejoras, sobre todo para los particulares que deciden incursionar o que ya estén prestando el servicio educativo de nivel superior. Por ejemplo, a nivel de docentes, una vez que se les da en el paso previo para que se les dé el REVOE, anteriormente nosotros pedíamos como requisito en la Secretaría que hubiera un mínimo de personas académicas de tiempo completo para poder acceder al REVOE. Actualmente es algo que se les va a dejar en completa libertad a las educaciones, que ellos decidan cuánto es el número de académicos de tiempo completo que deciden tener para sus instituciones. En el tema de instalaciones, anteriormente pues simplemente veíamos que fueran instalaciones idóneas para el servicio educativo, así de genérico estaba establecido. Ahora sí se va a distinguir dependiendo pues la profesión o el programa para el cual se decida solicitar el REVOE o se esté prestando el REVOE.
En los planes y programas de estudio, en la Secretaría se cuenta con un catálogo de los principales planes y programas y las carreras para las que se pide el reconocimiento de validez oficial. Es un plan que pues, no se ha actualizado desde hace mucho tiempo y que de alguna manera una de las quejas por parte de las universidades es: no me permites la innovación porque me tengo que estar sujetando a tus programas que llevan pues, muchos años en el mismo sentido. Yo quiero innovar, quiero tener la posibilidad de crear y proponerte planes y programas de estudio que sean acordes a la realidad, a lo que está demandando el propio mercado, y esto es una de las cosas que ya va a traer el 279, en el que haya un acompañamiento más bien por parte de la Secretaría desde el punto de vista de brindar la absoluta confianza al prestador de servicio educativo, acompañarlo en el proceso y permitir esta innovación en proponer planes y programas acordes a la realidad que estamos viviendo. Entonces, el dictamen de los planes y programas anteriormente lo hacíamos nada más en la Secretaría. Se está proponiendo que haya también evaluadores externos que lleven a cabo el dictamen, en el que den sus puntos de vista en cuanto a la viabilidad de los dictámenes de planes y programas de estudio, y cuestiones, por ejemplo, como el acervo bibliográfico, que anteriormente tenía que estar todo nada más en físico, se permite que sea digital, que decidan cuál es la mejor bibliografía para los planes y programas que están proponiendo. En inspección y vigilancia, ahorita pues está muy de moda después de los sismos el tema de si la autoridad educativa inspecciona o no inspecciona a las propias instituciones desde su seguridad estructural y en cuanto a la parte de la operación misma de la educación. La regla general es que quien otorga el REBOE está obligado a llevar a cabo las inspecciones y vigilancias de las instituciones. Aquí se está previendo un sistema más flexible, hasta el grado de que pueda hacer esta inspección desde el punto de vista de fe de hechos por parte de notarios, en lugar de que se constituya la propia autoridad en cada instalación, puede hacerlo a través de fe de hechos. Los procedimientos son completamente sistematizados. Anteriormente todo era de papel, tenían que ir a ventanillas. Se está proponiendo para ciertas universidades que se flexibilice esto y que lo puedan hacer completamente el trámite en forma digital. En las carreras que tenían que ver con áreas de la salud, cuando se presenta el programa teníamos que solicitar un dictamen a la Secretaría de Salud y posteriormente dar el REBOE correspondiente. En este trámite nos tardábamos muchísimo por involucrar a otra dependencia en el otorgamiento del dictamen. Se está proponiendo que el propio particular, cuando vaya a solicitar este programa, previamente ya haya transitado él por la obtención del dictamen en la Secretaría de Salud y llegue con nosotros ya con este dictamen otorgado, simplemente a que se le otorgue el REBOE. Y temas, lo demás que son, ahora sí que son ya muy específicos, reglamentos escolares, que se tiene que prever un supuesto de solución de controversias cuando se den en las propias universidades, no estaban previstos, ahora van a estar en la nueva, en el nuevo programa. Y en el domicilio también, anteriormente, si querían expandir una universidad a inmuebles contiguos, pues tendrían que solicitar un nuevo REBOE. Ahora se prevé que el propio REBOE también pueda servir siempre que esté dentro de un área cercana a la universidad y sin necesidad de transitar por otras. Y aparte, este acuerdo trae algo muy interesante, que es un programa de mejora institucional. Está creado de tal manera que se crean grupos de universidades que van teniendo mayores beneficios en la medida que la calidad de los servicios educativos que se van evaluando sean mejores que otras. Las universidades, la idea es que puedan aspirar o grupos de universidades de los niveles de menos beneficios a los demás beneficios, basado en este tema de evaluación de su calidad por las personas ahí que vienen como externos, que anteriormente nada más era FIMPES el único que podía evaluarlos. Se está proponiendo que pueda haber otros evaluadores externos, pero esto le va a permitir a las universidades el ir motivándose en su innovación, en su prestación del servicio educativo de mayor calidad, de acceder a los mayores niveles para poder tener mayores beneficios. Y el tercer tema que les quería comentar es el de un trámite que es el de mayor demanda en la Secretaría, que es el de la cédula profesional, registro del título de obtención de cédula profesional. Este es un trámite que hasta hace 15 días más o menos estaba contemplado en una duración promedio de 6 meses, en la cual los alumnos, pues muchos de ustedes o nosotros mismos tuvimos que hacer ahí las filas y seguir el procedimiento para obtención de cédula en profesiones. Era un procedimiento en el que había que ir, primero obtener la cita, presentar en físico todos los documentos y esperarse un promedio de 6 meses para la obtención de la cédula. Ahorita, con la flexibilización del procedimiento que estamos teniendo
que se implementó a partir de hoy les puedo decir, ya está funcionando en este sistema. Ya es un trámite completamente digital, ya se desaparecieron por completo las ventanillas de la Dirección General de Profesiones. Es un trámite en el que se descentralizó, porque ahora se tiene que hacer a través de cada una de las universidades de las cuales son egresados los estudiantes. Se ingresan toda la documentación completamente en electrónico, y el procedimiento, una vez ingresado y que se recibe por parte de Profesiones, es de 5 días. Es un procedimiento en el que realmente estamos teniendo una mejora de 6 meses a 5 días. Traemos ahí un tema de problemas regulatorios, que es el que les anticipaba, porque aquí la competencia después de la reforma política que se llevó a cabo en la Ciudad de México, la competencia para poder mejorar, reformar la propia ley federal que reglamentara el artículo 5º, su reglamento, actualmente es competencia de la Ciudad de México, de la Asamblea de la Ciudad de México, pero estamos a expensas, que era un tema de lo que decía David, que luego nos encontramos con esos temas de barreras. Si bien ya es competencia de ellos, en términos de un transitorio que viene ahí de la Constitución, se señala que esta oficina se le va a transmitir a la Ciudad de México una vez que ellos emitan su ley de profesiones. Entonces, mientras ellos no emitan su ley de profesiones, tenemos que seguir operando nosotros el servicio, pero no podíamos seguir operando este servicio con todas las quejas. Aparte, era el trámite el más demandado y el de más quejas que se recibía por parte de la Secretaría en este proceso de 6 meses. Entonces, tuvimos que hacer, a nivel de otros acuerdos, convenios con las propias universidades, convenios con los estados. Tenemos un instrumento que le llamamos el CONAEDU, que es el Consejo Nacional de Autoridades Educativas de la República, ponernos de acuerdo con las distintas autoridades locales para ver de qué manera flexibilizábamos y llegábamos a la obtención de este resultado que les estoy comentando, de que es un trámite completamente digital. Ya no se pide acta de nacimiento, ya no se pide la CURP, porque todo esto ya accedemos en forma electrónica para poderlo tener en nuestros expedientes, y el trámite poder reducirlo de 6 meses a 5 días, que es como se está considerando en estas fechas. Pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Augusto, pues muy interesante eso, porque estás poniendo casos de la realidad. Toca ahora el turno a Guillermo Lecona, pero todos te conocen como Memo Lecona, subprocurador fiscal federal de Legislación y Consulta de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Adelante, Memo. Muchas gracias. En primer lugar, me uno al agradecimiento a Mario Emilio por la invitación a este importante foro de mejora regulatoria. Muy agradecido nuevamente, Mario Emilio. Y para mí es un verdadero honor estar el día de hoy con ustedes, y un privilegio compartir este panel con los señores moderadores y mis compañeros panelistas, que Andrés en realidad me dijo que ya estoy un poco viejo, pero se agradece mucho el comentario, y te puedo decir que el aprendizaje en el servicio público es permanente, y los que tenemos la fortuna de tal vez llevar un poco más de tiempo, siempre nos enriquece cuando llegan nuevos compañeros al servicio público. Yo les traigo una presentación en donde me enfoco en un problema muy importante para que haya buena regulación. Pareciera una verdad de perogrullo, pero para que haya buena regulación tiene que haber buenos reguladores. Me quedo con las palabras que mencionaban quienes me precedieron en el uso de la voz, en el sentido de que hay serias limitantes a la innovación en la regulación por el principio de legalidad, y también con lo que decía Andrés, tiene que haber esta visión de los órganos reguladores y de las áreas, de las dependencias que nos dedicamos a hacer regulación, de buscar un objetivo común de fomentar el crecimiento económico y de generar bienestar hacia la población, y eso no es fácil. La COFEMER hace sin duda una labor importantísima, que es la revisión de todos estos proyectos normativos, y aquí Mario Emilio y su equipo realmente son un área muy pequeña en los estándares del gobierno federal, y hacen un gran trabajo en tratar de mejorar esta regulación que emitimos en el gobierno federal. Yo me voy a enfocar en el diseño institucional de los órganos reguladores, que, como lo decía yo, es importantísimo que tengamos buenos reguladores, que sean profesionales, que haya un buen servicio público de carrera, porque desde mi punto de vista es uno de los aspectos más trascendentes para que podamos generar buena regulación. Muy brevemente, yo me voy a enfocar en los órganos reguladores que tienen autonomía respecto a los poderes centrales, en específicos respecto al Poder Ejecutivo.
Los antecedentes pues son, retomamos figuras del derecho norteamericano, las famosas agencies, que como ustedes verán en la lámina, pues se crearon incluso desde poco tiempo de que se había independizado ese país. Sin duda la razón para crear estas agencias fue separar las cuestiones políticas de las cuestiones técnicas. Fue garantizar que la regulación se diera en un ámbito estrictamente técnico, lo más lejos posible de la injerencia política, y también tratar de que estos órganos reguladores no fueran capturados. En México podemos hablar de órganos reguladores realmente a partir de los años 90, cuando ciertos órganos desconcentrados se les empezó a dotar de una serie de características de autonomía para que pudieran emitir su regulación. Aquí destaca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la CONSAR. Ahí vienen algunos datos básicos de cuándo fueron creadas, pero realmente estas comisiones empezaron a tener esta característica muy similar a las agencies norteamericanas a partir de los años 90, 95 más o menos. Después de esa primera experiencia con órganos administrativos desconcentrados que están subordinados jerárquicamente a la Secretaría de Estado a la cual están adscritos, en el caso de las comisiones que les comenté a la Secretaría de Hacienda, hemos tenido realmente una evolución muy interesante de órganos reguladores en México. Ahí están algunos ejemplos. Se han ido creando estos órganos reguladores en los sectores más relevantes de la economía. En el sector financiero, además de los que les mencioné, el Banco de México y la CONDUCEF. En competencia económica, pues ahora a nivel de órgano constitucional autónoma, la Comisión Federal de Competencia. En telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Muy reciente en el sector energético tenemos nuevos órganos reguladores, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia de Seguridad Energética y de Medio Ambiente. Y también una agencia regulatoria muy reciente es en el sector ferroviario, una agencia de regulación del transporte ferroviario. Estos órganos reguladores constituyen una excepción al principio tradicional de división de poderes. Es decir, se crean órganos que tienen ciertos niveles de independencia respecto al poder central, incluso algunos que son los órganos constitucionales autónomos tienen plena independencia respecto al poder ejecutivo. Estos órganos tienen atribuciones muy importantes y en ocasiones realizan las funciones que realizan los poderes de la Unión. Tienen algunas funciones materialmente ejecutivas, otras materialmente legislativas cuando expiden regulación, e incluso algunos de estos organismos tienen funciones cuasi jurisdiccionales, es decir, llevan a cabo procedimientos que en principio serían propios del Poder Judicial, pero con la evolución de estas agencias se instituyeron procedimientos donde estos organismos toman decisiones cuando hay controversias. Ejemplos en la Comisión Federal de Competencia Económica, en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en la propia CONDUCEF. Aquí voy ya a la parte central de esta exposición, que es donde quiero hacer énfasis. Estos órganos reguladores en México han adoptado diferentes organizaciones de diferente naturaleza jurídica. Tenemos desde órganos constitucionales autónomos, pasando por organismos descentralizados, organismos desconcentrados e incluso dependencias, que ahorita en unos minutos entraré en mayor detalle sobre esto. Las principales características de estos órganos reguladores son que tienen una competencia propia, es decir, que ya no dependen de la competencia de la que originalmente tenía la Secretaría de Estado correspondiente. Un ejemplo es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que anteriormente dependía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al final del día jerárquicamente estaba subordinada a esa dependencia. Ahora ese instituto tiene plena independencia de la Secretaría de Comunicaciones e incluso del propio Ejecutivo Federal. Otra característica importante es el nombramiento.
para que estos órganos reguladores tengan verdaderamente autonomía e independencia, es un factor clave cómo se designan a sus órganos de gobierno. Hay muchas reglas diversas en los órganos reguladores, desde algunos que solamente establecen cuáles son los requisitos técnicos para ser designado miembro de ese órgano regulador, hasta los procedimientos de colaboración de poderes, esto es, que el presidente de la República proponga los nombramientos al Senado de la República para que los ratifique, y hay otros mecanismos de escalonamiento y la remoción acotada, esto es, para darle permanencia a una institución que se mantenga de carácter técnico, pues se han ideado mecanismos para que sus miembros vayan designándose en diferentes periodos y no se pierda, digamos, la memoria histórica y toda la experiencia adquirida de ese organismo. Y la remoción acotada quiere decir que no se pueden destituir a los miembros de estos órganos de manera discrecional, sino que hay causales específicas, y eso es evidentemente también para proteger que el órgano se mantenga bajo parámetros técnicos. La siguiente característica que les quisiera mencionar es la autonomía de gestión, que esto es las facultades que tiene el órgano regulador para autoorganizarse y también para determinar y ejercer su presupuesto. Este es un tema muy relevante que ha estado en el debate en los últimos años sobre la capacidad que tienen estos órganos para definir sus estructuras y la manera como determinan sus presupuestos y cómo los gastan. Como ya lo comentaba, el diseño institucional que tenemos en México es muy variado. Eso genera varios problemas al crear los órganos reguladores. El primer problema es la conducción de la política pública y la administración. Esto es, los órganos reguladores, aunque tengan independencia respecto del Poder Ejecutivo, no pueden ser completamente ajenos a él. Es decir, la política pública que se diseña, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, esa política pública tiene que seguir estando a cargo del Ejecutivo Federal y en específico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, esta primera problemática se resuelve con que haya una mucho mejor coordinación entre en el ejemplo que acabo de mencionar, entre el Instituto y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Otra problemática que se ha señalado recurrentemente es que estos órganos reguladores autónomos carecen de legitimidad democrática. Es decir, la crítica es que los titulares de estos organismos, sus miembros, no fueron electos por la ciudadanía. Y esto es obvio porque precisamente la idea de los órganos reguladores que son autónomos es que estén conformados por personas que tengan cierto perfil técnico y no sujetarlos a un proceso político para su designación. Entonces, la manera de contrarrestar esta crítica a la legitimidad democrática es encontrar buenos mecanismos para la designación, que como ya lo comenté brevemente, hay mecanismos donde el Ejecutivo selecciona a los posibles miembros de un órgano regulador y los cuales tienen que cumplir ciertos requisitos técnicos y los manda al Senado para su ratificación. Otro problema son los múltiples diseños institucionales. Aquí el asunto clave es que en el diseño institucional de un órgano regulador se tiene que encontrar el mejor diseño para que éste funcione de manera eficiente y eficaz, y eso es bastante complejo conforme a los ejemplos que más adelante se los voy a mencionar. Y finalmente, regreso al tema de la autonomía financiera. Este es un gran tema. En ocasiones se percibe que la verdadera autonomía radica en la autonomía de decidir el presupuesto y ejercerlo. Desde mi punto de vista muy personal, esto no es el factor central, pero sin duda cada vez que se crea un órgano regulador, este es un tema recurrente en la discusión. Aquí me voy ya a los casos concretos, solamente es para ejemplificar la gran variedad de órganos reguladores que tenemos y el diseño tan diverso que los mismos presentan. Este es un ejemplo solamente. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un órgano desconcentrado con autonomía técnica. Depende jerárquicamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ahí viene descrito más o menos cómo se designa su junta de gobierno. Y en la parte del presupuesto, por ejemplo, ellos aprueban anualmente su propio proyecto de presupuesto, pero está sujeto ese proyecto de presupuesto a que se lo autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tienen una peculiaridad que no tienen otros órganos reguladores, que es la facultad de que los derechos y aprovechamientos que cobran por la supervisión que realiza la comisión, si al final del ejercicio fiscal tienen algún remanente de operación, se queda como una reserva para gastos futuros de la comisión. En esta lámina les pongo un ejemplo de otra figura jurídica distinta. Este es un organismo descentralizado, es una entidad paraestatal, que es la CONDUCEF. En este caso, por ser un organismo descentralizado, tiene patrimonio propio, a diferencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Nuevamente, ahí viene descrita la forma como se designa a su órgano de gobierno. Tanto en la Comisión Nacional Bancaria como en la CONDUCEF, se establecen en las leyes requisitos técnicos que tiene que cumplir el candidato para ser designado. Y en la parte de presupuesto, ellos aprueban anualmente su proyecto de presupuesto, igualmente para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo revise y en su caso lo ajuste para mandarlo a la Cámara de Diputados. La CONDUCEF recibe recursos públicos para poder operar, puede tener ingresos propios. Ingresos propios significa que puede obtener ciertos recursos por sus propias actividades sin que se los transfiera directamente la Secretaría de Hacienda, y estos ingresos propios que obtiene los puede ejercer, pero también requiere una autorización de la propia Secretaría. Aquí ya es donde empezamos ya a complicar un poco más la naturaleza jurídica de estos órganos. El Banco de México es un órgano constitucional autónomo, es completamente independiente de los tres poderes de la Unión. Tiene un régimen sui generis, es el único órgano público de nuestro país cuyo presupuesto no lo aprueba la Cámara de Diputados. Eso ahora sí que es un dato curioso, pero es el único órgano que no requiere ir a la Cámara de Diputados. La Junta de Gobierno del Banco de México también se establecen requisitos técnicos para quienes pueden formar parte de esa Junta de Gobierno, los cuales también deben ser ratificados por el Senado de la República. Y hay casos acotados o causas acotadas bajo los cuales se pueden remover al gobernador y a los subgobernadores del Banco de México. Aquí quiero hacer énfasis en órganos reguladores de reciente creación a raíz de las reformas estructurales. Aquí tenemos dos casos en los que ciertos órganos públicos que ya existían, que eran órganos desconcentrados que dependían de secretarías de Estado, en este caso de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, evolucionaron para constituirse en órganos constitucionales autónomos. En reformas del año de 2013 y 2014 se crean a nivel constitucional estos dos órganos, los cuales se vuelve todavía más complejo su regulación en el sentido de cómo se designan a los comisionados, cuál es su régimen financiero, y más adelante lo voy a contrastar con otros órganos que se crearon más o menos en las mismas fechas. En la reforma energética, también del 2014, 2013, 2014, se crean otros dos órganos reguladores que tienen nivel de constitucionales autónomos, que son la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. La Comisión Nacional de Hidrocarburos es de reciente creación. La Comisión Reguladora de Energía también es un órgano que evolucionó Aquí estos dos órganos, quiero contrastarlos, no son órganos constitucionales autónomos, sino que se adoptó una nueva figura jurídica, que es la verdad muy innovadora en el derecho mexicano. Tienen la calidad de dependencias, es decir, son equivalentes a una Secretaría de Estado, pero se les dotó de personalidad jurídica y se les dotó de autonomía
técnica, operativa y de gestión. Es decir, estos dos órganos son equivalentes a una Secretaría de Estado, pero con ciertos atributos completamente distintos a lo que es una Secretaría de Estado. Tienen facultades de regulación técnica y económica y expresamente dice las disposiciones legales que estas facultades deben realizarse conforme a las políticas públicas del Ejecutivo. Aquí, como ustedes verán, hay un mandato claro de que la función regulatoria de estos órganos tiene que estar alineada con la política pública establecida por el Ejecutivo Federal en esas materias. Aquí en la parte de las autonomías financieras, las leyes que regulan estos órganos dice que los derechos y aprovechamientos que cobran por sus servicios los mantienen estas dependencias para garantizar su operación. En materia de presupuesto, tienen atribución para formular su propio presupuesto y ejercerlo, sin sujetarse a mucha de la normativa que normalmente le aplica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. La Constitución establece, y la ley también de estos organismos, la obligación de la Cámara de Diputados de proveerles recursos para que puedan funcionar. Esta es una garantía que no tienen los otros órganos reguladores que les he mencionado. En este sentido, la Cámara de Diputados les tiene que proveer año con año recursos que garanticen su operación en servicios personales, materiales y servicios generales. Y adicionalmente cuentan a nivel constitucional con fideicomisos públicos en donde van acumulando estos ingresos que generan por el cobro de derechos y aprovechamientos. Estos fideicomisos también son una excepción a la regla de los fideicomisos públicos, dado que estos fideicomisos están constituidos por la propia Secretaría de Energía. La regla general de los fideicomisos públicos es que se constituyen por la Secretaría de Hacienda. Entonces, como podemos apreciar, los diseños institucionales de estos órganos reguladores son muy variados. Lo que denotan es que dependiendo de las circunstancias o las coyunturas en las cuales se han creado, el diseño institucional ha sido diverso. Ahí me gustaría contrastar la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, al cual se le dio una categoría de órgano constitucional autónomo, y por ejemplo las Comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía, a las cuales se le dio calidad de dependencia. Esas reformas fueron al mismo tiempo, en los mismos años, y sin embargo los legisladores y el propio Ejecutivo decidieron darles diferentes naturalezas jurídicas. Se explica que en el caso energético se haya decidido un diseño menos alejado del Ejecutivo Federal, porque el sector energético es, como todos lo sabemos, un sector estratégico para nuestro país. Y en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, realmente, desde mi punto de vista, la decisión de convertirlo en un constitucional autónomo derivó más bien de una coyuntura del problema famoso de la doble ventanilla que existía con la entonces COFETEL y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, esto solamente es para ejemplificar que no tenemos en México un diseño único de órganos reguladores, y eso vuelve complejo el funcionamiento de los mismos. Tampoco hay un modelo idóneo. Yo creo que estamos en una etapa donde, teniendo estos órganos reguladores con diferentes diseños institucionales y grados de autonomía respecto al Ejecutivo, tenemos que aprender en el mediano plazo sobre su funcionamiento e ir mejorando más adelante estos órganos. Insisto, al final del día lo que tenemos que lograr es contar con buenos órganos reguladores, con personal capacitado muy técnico, que esté lo más posible alejados de las coyunturas políticas y de las influencias que se pueden ejercer en su funcionamiento. Y con esto yo les agradezco a todos su atención y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Memo. Y ahora toca cerrar este ciclo de participaciones a Ricardo Esquivel Ballesteros, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía. Adelante, Ricardo. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la
el honor que me hacen el haberme invitado Mario Emilio y a todo el equipo de la COFEMER, el hecho de poder compartir con ustedes esta presentación. Y a todos los panelistas les agradezco por haber puesto la vara muy alta y bueno, espero por lo menos sí llegar un poco a las expectativas que tienen para estas presentaciones. La Comisión Reguladora de Energía, bueno, pues como ya lo expuso Guillermo, pues es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal. Sin embargo, anteriormente tenía una naturaleza distinta. Antes de la reforma energética, pues era un organismo desconcentrado de la Secretaría de Energía y previo a la reforma energética, sus facultades en materia de regulación pues eran muy limitadas. Realmente la Comisión Reguladora de Energía se abocaba particularmente en el tema de hidrocarburos a regular algunos pequeños aspectos en materia de gas natural y en materia de electricidad. Particularmente en materia de gas natural, su facultad radicaba en regular temas de transporte de hidrocarburos a través de ductos, regular almacenamiento de algunos hidrocarburos y la distribución de algunos hidrocarburos. Y en materia de electricidad, única y exclusivamente se abocaba a determinar cuestiones o a regular cuestiones de generación de energía eléctrica, de lo que ahora le llamamos régimen legado, que era autoabastecimiento, pequeños productores, productores independientes, importación y exportación de energía eléctrica, y además a regular los procesos o los contratos de interconexión al sistema eléctrico nacional, que a final de cuentas administraba y era el titular la Comisión Federal de Electricidad. Esta situación cambia a raíz de la reforma energética. Con la reforma energética se transforma la naturaleza de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Reguladora de Energía ahora pues se amplía de manera significativa, drástica, pudiéramos decir, su ámbito de competencia en materia regulatoria. Ahora la Comisión Reguladora de Energía regula, o es el encargado, pudiéramos decir, es el encargado de que el sistema circulatorio energético de la industria energética en México sea eficiente. ¿Y esto qué implica? Pues implica que en materia de transporte la Comisión Reguladora de Energía amplía su ámbito de competencia en materia de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización. Y a su vez, en la materia del sistema eléctrico nacional, pues ya no nada más se queda con el tema de reguladores, regulador de generación de energía eléctrica de pequeños generadores de energía. Ahora regula a todos los generadores de energía eléctrica, regula lo que es el sistema de transmisión, el sistema de distribución y el suministro o los tipos de suministro y comercialización de energía eléctrica. Asimismo, también regula y está monitoreando la actividad del SENACE, que es el administrador del sistema eléctrico en el país. Aquí tenemos un pequeño comparativo de las facultades o las atribuciones que tenía la Comisión Reguladora de Energía previo a la reforma energética. Pues en materia de hidrocarburos solo contaba con 15 facultades regulatorias. Derivado de la reforma energética, ahora tiene 61 atribuciones en materia de regulación, y en materia de electricidad antes contaba con 16 y ahora cuenta con 60 atribuciones en materia de electricidad. Aquí hay una cosa que es muy importante tomar en consideración. Realmente, previo a la reforma, derivado de la naturaleza monopólica que tenía el Estado mexicano en relación con la producción, exploración, explotación, producción, refinamiento y distribución y expendio al público de gasolinas, pues realmente el regulador técnicamente pues era Petróleos Mexicanos, y en materia energética también el regulador técnico de todo el sistema eléctrico nacional pues era la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque eran actividades monopólicas. A partir de la implementación de la reforma energética, pues la comisión retoma muchas de estas facultades que tenían estas dos empresas, ahora empresas productivas del Estado, y muchas facultades que tenía la Secretaría de Energía, y tiene la obligación de generar regulación para eficientar el desarrollo
de estos mercados. Y el desarrollo de estos mercados debe de ser eficiente y debe ser competitivo. Aquí es donde entra el concepto de racionalidad económica de la regulación. La regulación en estos ámbitos no tiene otro sentido si no es lograr la eficiencia, lograr la competencia y lograr atraer las inversiones. En ese sentido, obviamente entran en diferentes conflictos, en diferentes tensiones, algunos intereses que se dan de manera natural al momento de emitir regulación. Aquí es donde la CRE considera importante el papel que desempeña la Comisión Reguladora de Energía, perdón, la COFEMER, la Comisión Federal, perdón, la COFEMER, particularmente, ¿en qué sentido? En el sentido de que a través de estos procesos de mejora regulatoria se permite lograr cierto grado de legitimación de los agentes regulados para aceptar la adopción de la regulación, aceptarla como un proceso necesario para poder desenvolverse o poder desempeñarse en ámbitos de competencia económica efectiva y en ámbitos de competencia económica eficiente. Partiendo de aquí, es importante destacar que derivado de la reforma energética, que ya es un hecho, ya está produciendo resultados efectivos en materia económica en nuestro país, actualmente existe una inversión estimada de 251 mil millones de dólares derivados de la reforma energética y se tiene una inversión comprometida por más de 80 mil millones de dólares, de los cuales 30 mil millones de dólares van a ser aplicados en este año 2017. Otro factor importante es que los estimados del Producto Interno Bruto en México implican que si la reforma energética se implementa de manera eficaz, van a generar un impacto económico en el desarrollo de nuestro país para el 2019 de 1.1% del Producto Interno Bruto en el crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Asimismo, la implementación de la reforma energética ha implicado un aumento en la carga de trabajo y la emisión de la regulación por parte de la CRE. Derivado de esto, pues la CRE tiene nuevas actividades en la cadena de valor de los mercados de hidrocarburos y en el mercado del sector eléctrico. La reforma energética confirió un gran número de atribuciones regulatorias a la Comisión Reguladora de Energía, lo cual implica un riesgo, todo un reto para poder ser lo suficientemente sensibles de emitir la regulación necesaria, los trámites necesarios, mínimos e indispensables, pero que permita cumplir el objetivo de eficacia y eficiencia en el sector energético. Por otro lado, pues también tenemos el reto de nuevos participantes en los sectores o en los mercados energéticos de hidrocarburos y de electricidad, a grado tal que al día de hoy tenemos aproximadamente 22,000 regulados o agentes regulados. Asimismo, también la reforma energética requiere la sustitución progresiva de la regulación preexistente que estaba, como ya lo había comentado anteriormente, era desarrollada y administrada por lo que ahora son las empresas productivas del Estado y por la Secretaría de Energía. Y a su vez, la propia industria ha solicitado la construcción de un nuevo marco regulatorio que les dé certeza y certidumbre jurídica, certeza y certidumbre a las inversiones para garantizar esquemas de efectiva competencia y esquemas que les den certidumbre de que sus inversiones van a poder tener las tasas de retorno y los dividendos proyectados de acuerdo a un marco jurídico eficaz y eficiente. Partiendo de aquí, también la Comisión Reguladora de Energía ha determinado, o más bien identificó, que preexistente a la reforma energética contábamos con 57 instrumentos regulatorios,
A partir del 2014 comenzó la producción regulatoria para poder hacer efectiva la reforma energética. Así tenemos que en el 2014 se produjeron 8 instrumentos regulatorios, en el 2015 30, en el 2016, que fue el año más productivo, 74 instrumentos regulatorios, en lo que va del 2017 se han desarrollado 28 y se tienen proyectados 25. Esto es importante comprender que no se trata de producir regulación por producir regulación, sino que esta regulación es indispensable para darle certeza a las relaciones comerciales que van a tener los entes regulados y para darle certeza de sus derechos en estos procesos o en estos intercambios de valor comercial. La Comisión Reguladora de Energía, pues, para el 2017 tiene proyectados 25 instrumentos regulatorios. Algunos ya están en trámite ante la COFEMER y otros están ya en producción interna y están por presentarse. Y para el 2018 tenemos previstos 37 instrumentos normativos. Cabe aquí precisar que estamos conscientes que uno de los grandes retos para darle certeza a los inversionistas es evitar la dispersión normativa y es generar una norma, una regulación que sea clara, que sea eficiente, que sea eficaz, pero al mismo tiempo que sea muy accesible, de fácil acceso para los particulares, que los particulares sepan cuáles son sus derechos, pero al mismo tiempo sepan con claridad cuáles son sus obligaciones. Entonces, la Comisión Reguladora de Energía, como parte de este proceso, ha identificado la necesidad de generar todo un esquema de integración, compilación y codificación de la regulación existente y al mismo tiempo empezar a generar, combatir, la dispersión normativa y generar un esquema mucho más amigable, pudiéramos decir, regulatoriamente hablando. Partiendo de ahí, incluso a solicitud o a invitación más bien de la Comisión de la COFEMER, la Comisión Reguladora de Energía participa o tuvo a bien desarrollar una MIR ex post. La MIR ex post que se está trabajando de mano con la COFEMER es la relativa al acceso abierto de prestación de los servicios de transporte, producto y almacenamiento. Esta MIR ex post nos va a permitir identificar cómo podemos mejorar nuestra regulación en esta materia y este ejercicio nos va a permitir eventualmente aplicarlo en otras regulaciones para poder mejorar en beneficio del sector regulado esquemas mucho más eficientes de regulación y buscar eficacia de los objetivos de la regulación a menor costo posible y con el menor trámite y el menor tiempo posible. Y bueno, por lo pronto tengo una presentación bastante más larga, pero realmente las actividades que tenemos, los mercados que regula actualmente la Comisión Reguladora de Energía, que son los mercados de gas LP, de gas natural, de electricidad y de petrolíferos, pues cada uno tiene sus implicaciones. Tenemos algunos trámites que están en COFEMER. La gran mayoría de estos trámites que tenemos ante COFEMER son modificaciones de regulaciones o de disposiciones administrativas de carácter general que la propia CRE ya había emitido en su momento. Sin embargo, la regulación en estos momentos en materia energética pues es un proceso que está en constante y continua evolución y que requiere ir mejorando técnicamente para efecto de dar mayor certidumbre a los agentes regulados. Les agradezco, por lo pronto yo creo que aquí ya cerraría mi intervención, les agradezco profundamente su atención y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Adelante. Yo solo comentaría tres puntos muy rápidos.
El primero de ellos, honor a quien honor merece. La verdad es que Miguel Augusto hizo el favor de mencionarme en mi carácter de representante de la Coparmex en algunas pues, negociaciones, trámites que se están llevando a cabo, y solo quiero dejar patente, Miguel Augusto, la caballerosidad, la apertura, el diálogo y la amistad que has demostrado. Te felicito, ojalá así todos los servidores públicos pudieran ser. Gracias. El segundo punto, algo que me llama la atención es que muchas veces hablamos en terceras personas, y a veces cuando uno eventualmente tiene una responsabilidad como servidor público, habla uno del ciudadano, y el ciudadano va a la ventanilla, y el ciudadano va a hacer, y el ciudadano, el costo que tiene para el ciudadano. Yo les dejaría a ustedes esta reflexión: antes que empresarios somos ciudadanos, antes que servidores públicos somos ciudadanos. Cuando estemos hablando en temas de regulación, pensemos que somos nosotros los que estamos del otro lado de la ventanilla, y cómo nos sentiríamos nosotros ante un obstáculo, ante un trámite difícil, ante el que tengamos que visitar 3 o 4 ventanillas. Se los dejo para la reflexión, y retomo la frase que dijo David Arellano, referida o atribuida a Winston Churchill. Dice: 10,000 regulaciones destruyen el respeto a la ley. En México, según las estimaciones que ha dado la propia COFEMER, y aprovecho para agradecerle a Mario Emilio la invitación de estar aquí, se estima que hay cerca de 150,000 regulaciones. Imagínense dónde está el respeto que sentimos como ciudadanos hacia la ley. No me resta sino agradecerle también a José Manuel Pliego, abogado de COFEMER, el acompañamiento en este panel, y pedirle que nos haga algún comentario y cierres oficialmente y nos dé los avisos parroquiales. Muchísimas gracias, Juan de Dios. Pues igualmente nada más felicitar a los miembros de este panel. La verdad es que un altísimo nivel jurídico, muy generosas sus exposiciones, compartiendo, estamos aprendiendo muchísimo de ustedes. Decía por ahí nuestro último panelista que habían dejado la vara muy alta. Yo creo que todos cumplieron con creces. De verdad que muchísimas gracias en nombre de Mario Emilio por acompañarnos. Desafortunadamente el tiempo nos ganó y tenemos que cerrar espacio para preguntas, pero les vamos a pedir que todos los que tengan preguntas las anoten, y yo personalmente me ofrezco a recibirlas y transmitirlas a los abogados para que pueda haber una retroalimentación, para que les puedan contestar todas las inquietudes, que sé que hay muchísimas. Como anuncio parroquial que Juan de Dios me dio la encomienda de darles, yo sé que todos están pensando ya en la comida. Tenemos nada más 10 minutos para llegar al comedor, porque a las 2:30 es cuando se va a cerrar servicio, entonces pues hay que meterle un poquito de velocidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a mis colegas abogados, brillantes exposiciones, muy ilustrativas. Les agradezco el enorme esfuerzo que hicieron para trasladarse, en el caso de algunos de ustedes, esta mañana, y sé que tendrán que retirarse unos momentos más. En el caso de otros, llegaron ayer en la noche. Fue muy enriquecedor para nosotros. Las autoridades de mejora regulatoria tenemos que vincularnos más con las dependencias, que somos o pretendemos ser los acompañantes de ustedes para coadyuvar en la mejora de la calidad regulatoria. Ahora la representante del municipio procederá a entregar un detalle de la presidenta municipal de Solidaridad, y un servidor un pequeño reconocimiento sin valor curricular. Miguel Augusto, no tenemos la certificación de REBUE para darlo, tampoco con valor comercial, para que Hacienda no nos pretenda grabar, pero muy significativo para nosotros. Le voy a pedir a Ale, mientras procedo con estos pequeños reconocimientos muy significativos, que nos dé el último anuncio parroquial antes de que todo el mundo corra desesperado que nos vayan a cerrar el comedor. Ale, por favor. Muchas gracias, Mario Emilio. No se preocupen con la comida, cierran hasta las 4 el buffet, entonces tenemos tiempo de llegar a comer. Ni se preocupen que digan, Alejandra me va a entretener y me voy a quedar sin comer. Nada más déjenme que tomen la foto oficial.